Entonces, por favor, nuevamente con confianza, ustedes escriban. Ahora, en este nuevo local tenemos pues ahora sí unos 5 metros de distancia con respecto al monitor. Así que, ni hablar. Acá sí, ya recién luego puedo ver. Angie, ¿qué tal? Muy buenos días. Maylin, Gabriel. Igual modo, Gabriel, sí, gracias por tus palabras. Claudia, también, Claudita, Brigitte, gracias. Bien, chicos, saquemos todo nuestro material e inmediatamente comenzamos. Problema número 1 para nosotros es un problema acerca de estadística. ¿Qué cosa se señala? Nos dicen por acá, los pesos de los trabajadores de cierta empresa han sido presentados en el siguiente gráfico. Determina el porcentaje de trabajadores que pesan más de 105 kilos. Bueno, interpretación de gráficos, ustedes deben de reconocer. ¿Qué cosa ocurre con la interpretación de gráficos? Estelita, acá hay 10 centímetros menos, ¿lo puedes mover un poquito? Sí, sí sale toda la pizarra, no lo achiques. Pone un poquito de zoom. Ya, muévelo un poquito. Ya. Porque estoy encogido, ¿no? Ah, ya. Estoy leyendo. Ya, listo. Ahora sí. Gracias. Este gráfico estadístico que se presenta aquí es para mostrar cómo se desarrollan las clasificaciones, en ese caso de un conjunto de trabajadores, según el peso que ellos tienen. Ahora, en el eje horizontal aparece la forma de clasificar, por eso aparece de 50 a 70. Significa entonces que yo tengo allí un primer intervalo de pesos que va de 50 a 70. Este es el número de kilogramos que corresponde. Profe, pero no lo dice exactamente el eje horizontal. Debería de decirlo, pero como en el enunciado del problema se indique que la clasificación es por pesos, pues ni hablar. Tú vas a colocar que ahí aparecen los pesos respectivos. Y seguimos colocando las demás clasificaciones. Por acá tenemos 70 a 80, de 80 a 100, de 100 a 110 y de 110 a 125. Ya está. Esa clasificación que se realiza, esa forma de agruparlos en una clase determinada, es justamente lo que se llama clase. Esta es la clase de 50 a 70, clase 70 a 80, clase 80 a 100, etc. Se llaman clases. Ahora, la cantidad de datos, en este caso, la cantidad de personas que tienen estos pesos, será dado por el valor de la frecuencia. Y generalmente la frecuencia la identificamos con la letra F. ¿Muy bien? Aquí aparece entonces que la altura que tiene cada barra sobre la que se ha dibujado cada clasificación es la frecuencia respectiva. En este primero habrá 6 personas que tengan pesos de 50 a 70, entre 50 y 70. Luego tendré 15 personas entre 70 y 80. Continuamos del gráfico, 19 personas que tienen peso de 80 a 100. Tenemos 12 personas de 100 a 110 y finalmente aparecen 8 personas de 110 a 125. Ya está. Entonces, el gráfico da esta información. Profe, ¿por qué no lo dan en tabla si el gráfico ahí tengo todavía que sacar los datos? Es que el gráfico tiene una finalidad, que para todas las personas comunes, corrientes, como ustedes, como yo, simplemente nos sirva para poder apreciar y comparar cómo son las diferentes clasificaciones. Quién tiene más, quién tiene menos, quién se repite más veces, etc. En un golpe de vista lo podemos observar. Si tú ves una tabla estadística, todavía tienes que reconocer cada uno, fila por fila, clase por clase, para comparar los valores. La forma gráfica es la forma más rápida de reconocer la comparación entre ellos. Ahora, determina el porcentaje de trabajadores que pesan más de 105 kilos. Entonces, los que pesan más de 105 kilos, no tengo un intervalo que llegue hasta 105, tengo de 100 a 110. Es decir, que tengo que tomar una parte de este y todo el siguiente para saber los que tienen peso de 105 a 125, o sea, los que pesan más de 105 kilogramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, si nosotros planteamos una recta horizontal en la cual dibujamos la clase que se está señalando acá,
la clase de 100 a 110. Esta clase tiene una totalidad de 12 datos. Acá tenemos un total de 12 datos. Lo tenemos por esta figura. De 100 a 110 hay 12 datos. Lo que yo quiero saber ahora es qué cosa va a ocurrir si colocamos acá 105. Si colocamos ahí 105, ¿cuál es la cantidad de datos que aparece ahora de 105 a 110? Entonces, para reconocer ello, te comento lo siguiente. Trabajamos con proporcionalidad. Cuando más grande sea el segmento, mayor cantidad de datos. Cuando menor sea el segmento, menor cantidad de datos. Esta cantidad de datos X es proporcional a la longitud del segmento que tiene. ¿Cuál es la longitud del segmento de 105 a 110? La diferencia entre ellos me da la longitud de ese segmento, saldría 5. Los 12 datos que hay en total tienen un segmento que va de 100 a 110. ¿Cuál es la longitud de este segmento? La diferencia, saldría 10. Y como será la quinta, me queda 2. 12 entre 2, el valor de X vendría a ser igual a 6. X vale 6, o sea que hay 6 datos. Profe, pero eso era mucho más rápido, porque 105 es el punto medio entre estos dos valores. Por lo tanto, si es punto medio, tendrá la mitad de los valores que hay en total. Por supuesto que sí. Profe, y si hubiera un punto que lo divide en 3 partes iguales, o sea, que sea un tercio de todo, la cantidad de datos sería la tercera parte. Y si hubiera otro que sea la cuarta parte, la cantidad de datos sería la cuarta parte. Siempre hay una relación de proporcionalidad. Entonces, en algunos casos es más rápido, más sencillo, más fácil, pero cualquiera que sea, porque no necesariamente te van a dar siempre la mitad, siempre la longitud de cada segmento es proporcional al total de datos. Me indica, por favor, si acá se ha comprendido. Me indica, por favor, si se ha comprendido. ¿Me indicas? Bien, bien, chicos, muy bien. Entonces, ahora, ya solamente para completar lo anterior, me dicen, ¿cuál es el porcentaje de trabajadores? Entonces, para determinar el porcentaje, tú lo que vas a hacer es calcular lo que te piden. ¿Cuántos tienen más de 105? Son 6 los que están entre 5 y 110. Y son 8 que tienen más de 110. 8 más 6, tendríamos 14 que en total pesan más de 105. Hay 14 personas que pesan más de 105 kilogramos. ¿De acuerdo? Y este número de personas que me pide lo comparo con el total de personas con las cuales se está trabajando. ¿Cuál es el total de personas? La suma. 6 más 15, 21, más 19, 40, más 12, 52, más 8, 60. Tenemos un total de 60 personas. Profe, ¿de dónde salió 60? En la suma de todas las frecuencias. Y todo esto lo multiplicas por el 100%, ya sabes, para que aparezca en forma porcentual. Se va el 0, sacamos mitad me queda 70, 70 entre 3, eso te va a dar, si mal no recuerdo, 23,3 periódico puro por 100. ¿Aparece algo parecido por acá? Sí, aparece la alternativa C que me estaban indicando ustedes. Perfecto, chicos, ya tenemos el primer problema. Número 2. El número 2 también se muestra otro histograma. Profe, ¿qué es histograma? Histograma es lo que acabamos de ver. Es el gráfico de barras en la cual se van a establecer las diferentes clases en el eje horizontal y las alturas son proporcionales a las frecuencias respectivas. Ese es el histograma. Ahora, en este histograma dice, se hizo una encuesta sobre el número de personas aficionadas a la lectura y se las clasificó por edades. Se obtuvo luego el siguiente histograma. Determinar el tamaño de muestra. Muy bien, el tamaño de la muestra, que generalmente la representamos con la letra N, no es otra cosa que la suma de todas las frecuencias que aparecen en el problema. Entonces, ojo, suma todas las alturas que aparecen en cada una de las barras. Un error bastante común, no sé si te ha ocurrido alguna vez, un error bastante común es pensar que las frecuencias solamente se deben sumar de lo que aparece en el eje vertical. Por ejemplo, acá yo tengo 10 y acá tengo 15. ¿Cuánto vale el total de datos? Muchos se equivocan y piensan 15 más 10, 25. Y no es así.
Lo que tú tienes que hacer es sumar la altura de esta barra 10 más la altura de esta barra 15 más la altura de esta barra 10. 10 más 15 más 10 sale 35. El total de datos es 35. ¿Te das cuenta? Y un error es solamente sumar lo que aquí aparece. Ese es un error. Entonces, sumamos las alturas correspondientes a cada uno. Primera altura saldría 2. Siguiente altura aparece 4. Siguiente altura aparece 6. Luego 7. Más. Luego tendríamos 5 y finalmente 3. 5 y 3. Ya está. Entonces, la suma sería 2 más 4, 6, más 6, 12, más 7, 19, más 5, 24, más 3, 27. El total vendría a ser 27. Y como bien observas, solamente aparece una clave con dato 27, que sería la alternativa D. Ya con esto, ya podríamos estar marcando clave. Claro, profe, ya estamos marcando. Pero yo necesito cumplir con lo que nos piden acá. La segunda parte dice, el porcentaje aproximado de personas menores de 58 años. Las personas menores de 58, ya no voy a hacer esta tablita. Tú mismo, de lo que tú ves ahí, vas a indicarme. ¿Quiénes son las personas menores de 58? Por acá lo escribo. Menores de 58. Menores de 58 son los que tienen de 10 a 20, o sea, son 2 más. Menores de 58 de 20 a 30, que son 4 más. Menores de 58 de 30 a 40, son 6. Menores de 58 de 40 a 50, son 7. Menores de 58. Uy, profe, ahí viene de 50 a 60. ¿Cuánto colocamos? Colocamos ahí lo que indica, son 5. No puedes colocar 5, porque 5 es el total de 50 a 60. Decimos, 5 es proporcional a la longitud del segmento. Como va de 50 a 60, la longitud del segmento es 10. Y lo que yo quiero conocer es los que tienen menos de 58. O sea, de 50 a 58, la longitud sería 8. 8 por 5, 40, entre 10, el valor de X vendría a ser 4. Entonces, 4 es lo que debemos de sumar. Esta fue nuestra incógnita. Y la suma que tenemos acá, ¿cuánto sale? 6 más 4, 10, 12, 19 y 4, 23. Entonces, el propósito será reconocer qué porcentaje es 23 del total 27. Decimos aquí, el porcentaje a calcular será la cantidad de datos que requerimos, 23 que son menores de 58, sobre el total que es 27, y para que salga en forma porcentual, 100%. Efectúas y en forma aproximada debe resultar ser el 85%. Y por lo tanto, como bien ya habías marcado, vendría a ser la alternativa D del problema señalado. Muchachos, me indican por favor, en estos dos primeros, ¿hay alguna observación, comentario, indicación que me tengan que decir? Correcto. Vuelvo a repetir. Recuerda que en toda distribución de datos, siempre la cantidad de datos es proporcional a la longitud del segmento. Si yo, por ejemplo, tuviera un segmento donde hay una clase que va de 20 a 40 y que en este intervalo de 20 a 40 hay 30 datos, entonces yo te preguntaría, ¿cómo haría para saber cuántos datos hay de 20, por ejemplo, hasta 25? ¿No? O de repente, a ver, déjame ver, saldría hasta 24, a ver, hasta 24, ¿ya? Hasta 24. ¿Cuántos datos hay del 20 al 24? Si del 20 al 40 hay 30 datos. Bueno, esto sería mi incógnita. Entonces, lo que les digo es siempre, la cantidad de datos es proporcional a la longitud de este segmento. La longitud de 20 a 24 es la diferencia de los puntos que indican este segmento. 20 con 24, su diferencia es 4. Y los 30 datos son proporcionales ¿a cuánto? A 40 con 20 sería la longitud. Empieza en 20, termina en 40 y lo determino restando 40 menos 20. Eso me da 20. Cuarta parte me queda 5. 30 entre 5, el valor de X resultaría ser 6. Para el problema, ¿cómo calculé este X? Te digo lo siguiente, y acá nomás lo escribo, que la clasificación
era de 50 a 60, pero yo necesitaba solamente hasta 58. Quería saber cuántos datos había de 50 a 58, pero sé de que de 50 a 60 habían 5 datos. Aplico lo que te digo. La longitud de este segmento es proporcional con la cantidad de datos. X es proporcional a esta longitud. ¿Cuánto vale? De 50 a 58, la longitud es 8. El total de datos es 5 y es proporcional a la longitud de todo este intervalo. De 50 a 60, ¿cuánto vale la longitud? ¿Cuál es el tamaño de este segmento? 60 menos 50, 10. Y de ahí aparece lo que te digo, 8 por 5, 40, entre 10, 4. Y justamente aquí aparece el valor de X igual a 4. Me indica cómo estamos. Me indica cómo estamos, por favor. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Me indicas. Bien, gracias a ti también por la pregunta. Siguiente entonces. Bien. Número 3, enunciado. Los siguientes datos son los saberes quincenales de 20 obreros de una empresa en dólares. Y aparece una secuencia. Calcule la media, mediana y moda. Para el cálculo de la mediana, inevitablemente tienes que ordenar los datos que se presentan ahí. Tienes que ordenar. Entonces, como hay que ordenar los datos, pues inmediatamente trabajamos en ello. A ver, ¿cuál sería el menor dato? ¿Cuál sería el mayor dato? A ver. Sorpréndeme. Y lo que vas a formar en este problema número 3 será lo siguiente. Va a aparecer la siguiente secuencia. Me indica si estamos bien. Aparece 100 como el menor de los datos, 130 como el siguiente, 140, 140, se repite 2 veces y luego 150. Luego tendré por acá 150, 160, 160, aparece luego 170, 180, 180, y luego 190, 190, 190, y nos falta una línea casi, 200, 200, y los últimos son el 210, 210, 220 y 230. Bien, has debido ordenarlo de esa manera. Y al ordenarlo de esa manera, nosotros reconoceremos que el valor de la mediana se calcula estableciendo el término o los términos centrales. En esta distribución de 20 datos, hay 2 términos centrales. Entonces, cuando la cantidad de datos n es un número par, el valor de la mediana es la semisuma de los términos centrales. Entonces, sumamos los términos centrales y le sacamos la mitad. Esa es la mediana cuando la cantidad de datos es par. Pero si la cantidad de datos fuera un valor impar, entonces exactamente el valor de la mediana deberá de ser igual al término central que aparece. Solamente habría un término central y esa sería la mediana. Como son 20 datos, entonces para el problema voy a calcular la mediana con la semisuma de términos centrales. ¿Quiénes son los términos centrales? Como son 20 datos, los términos centrales son los que aparecen ahí en la posición 10 con la posición 11. Profe, pero son iguales. Y si 180 lo sumas con 180 y le sacas la mitad, pues evidentemente que resulta lo mismo, pues, ¿no? Sale 180, la mediana es 180. Luego, hacemos el cálculo de la moda. ¿Qué cosa viene a ser la moda? La moda viene a ser el valor que más veces se repite en esta expresión. Y en esta distribución de datos, observamos que la moda 190 es justamente la que se repite más veces. Se repite 3 veces. Las demás se repiten 1 o 2 veces nada más. Entonces yo tendría que la moda exactamente vendría a ser igual a 190. Profe, falta la media. Claro, la media es lo mismo que tú conoces como la media aritmética. Y la media aritmética no es otra cosa que la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de ellos. Profe, entonces hay que sumarlo todo. Sí, hay que sumar todo. Sumas todo y lo divides entre 20. A ver,
Comienza a sumar, y yo te voy a decir que al final sumas y lo divides entre 20, te va a salir 175. Ya está. Media 175, mediana 180, moda 190. ¿Quién contiene estos valores? Alternativa B, me parece. Alternativa B para el problema indicado. Si hay una observación, comentario, indícame. Si hay alguna observación, comentario, me indicas. Si hay una observación, gracias Meli, gracias Leslie. Bien chicos, gracias, muy bien. Bien chicos, gracias Mayra, muy bien Joel. Joel, gracias por tus saludos, muy amable de tu parte. Y por favor, invita a tus compañeros que sigan persistiendo en el trabajo. Joel ha sido un excelente alumno, lo considero bastante, aunque a veces me olvido de él, ¿no? Bien. ¿Qué tal, Alex? Un gusto también. Muy bien, Luis Ángel, también digo lo mismo. Bien, muchachos, entonces continuamos con el trabajo. Número 4. Problema número 4. Tenemos el panel de un automóvil indica el consumo promedio de combustible de la siguiente forma: 12,5 litros por cada 100 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre en promedio tal automóvil con un litro de ese combustible? Entonces, ¿qué es lo que me indica acá? Me indica que en promedio este automóvil consume 12,5 litros por cada 100 kilómetros. Entonces, voy a indicar acá lo que es el consumo y la distancia que recorre este automóvil. Dice que tiene un consumo de 12,5 litros por cada kilómetro, ¿no? ¿Por cada cuánto? Por cada 100 kilómetros, perdón, por cada 100 kilómetros. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que te preguntan? ¿Cuál es el promedio de consumir un solo litro? ¿Qué distancia va a recorrer? Entonces yo te planteo, si se consume un solo litro, ¿cuál será la distancia promedio que va a recorrer? Muchachos, ¿qué cosa acabo de hacer? Acabo de formalizar una pequeña regla de 3, porque tú sabes que si se consume más combustible, tendrás que recorrer mayor distancia. Lo mismo, ¿no? Recorres mayor distancia, se consume más combustible. Uno aumenta, el otro también. Las magnitudes son directamente proporcionales y se multiplica en A. Por lo tanto, para encontrar nuestro valor, X multiplica 12,5. Ese 12,5 solamente para evitar incomodidades lo expreso como 125 sobre 10. 125 entre 10 es 12,5. Multiplicado por X saldrá igual a 1%, o sea, exactamente igual a 100. Y para ello, no es sorpresa de que tú reconozcas que el número 100 es 4 por 25. El número 125 es el producto de 5 por 25 y el número 10 es el producto de 5 por 2. ¿Sí? Todo eso tú lo recuerdas. Se elimina el 5, se elimina el 25 y el 2 multiplica el 4. El valor de X vendría a ser 8 kilómetros. 8 kilómetros por cada litro de combustible. Y eso tendría la alternativa C para este problema. Número 5. Llegamos al número 5. Ya estamos en la cuarta parte, ¿no? A ver, ¿cuál es el tiempo que tengo? Uy, no tengo tiempo. No me dicen tiempo. No me dan tiempo. 11:27. Gracias. Sí, ahí sale, porque me lo dicen los chicos. Sí. No sé por qué me paran cogiendo acá con ustedes. A ver. Ahora sí. Número 5. Se tiene el dato de tiempo en minutos cuya media aritmética es 3,75. Si a cada uno de los n datos se le resta 15 segundos, ¿cuál es la media aritmética en segundos de estos n datos resultantes? Muchachos, problema típico en lo que viene a ser Misión de San Marcos. ¿Qué cosa pasa? Que te dan una unidad y tienes que transformarla a otra unidad. A veces nosotros, por leer rápido, no nos damos cuenta que uno estaba en una unidad diferente a lo que nos pedían. El promedio que aquí aparece, viene a ser igual. A ver.
El promedio viene a ser igual a 3,75. A 3,75 minutos. Ese es el promedio inicial, 3,75 minutos. Y este valor es equivalente pues a 3 más 0,75 minutos, ¿cierto? Acá yo tengo 3 minutos, profe, pero ya se sabe. Y acá tengo 0,75 minutos. Sí, ya sé que se sabe, pero es bueno indicar. Ahora, te propongo, esto está en minutos, pero te piden que la respuesta la des en segundos. Entonces, hacemos ese pequeño cambio. Para nadie, me imagino, habrá incomodidad en transformar 3 minutos. 3 minutos, sabiendo que cada minuto es 60 segundos, 3 por 60 nos da 180 segundos. Acá tengo 180 segundos. Acá resulta un poco lo incómodo, ¿no? Porque 0,75, ¿cuánto es? Profe, ¿qué se hace? ¿Se multiplica por 60? Uy, yo no sé multiplicar decimales. Bien, si no sabes multiplicar decimales, te sugiero que lo transformes a fracción. 0,75 es la famosísima fracción 3/4. ¿Es así o no? No dudo que de repente algunos lo puedan desconocer, pero ya ustedes tienen que imaginar que hay muchos decimales que tú debes recordar ya en su forma fraccionaria. Ya no hacer la fracción generatriz, aunque también debes conocerlo, pero estos números que son muy conocidos, inmediatamente transformados de esa forma. Entonces, acá tengo los 3/4 de un minuto. Y los 3/4 de un minuto que está formado por 60 segundos, ¿cuánto vale? Cuarta parte me queda 15. 15 por 3, esto nos da 45 segundos. Esto nos da 45 segundos. Sumado con los 180, 180 más 45, esto nos da 225 segundos, que es el valor del promedio para realizar los tiempos indicados. Eso es lo que tenemos como promedio inicial. ¿Qué es lo que dice? Si a cada uno de los n datos se le resta 15, ¿cuál es la media aritmética en segundos de estos n datos resultantes? Entonces, propiedad de la media aritmética o promedio aritmético. Si a cada uno de los datos le restas una misma cantidad, la media aritmética también es afectada de la misma manera. Entonces, si se resta, dice 15 segundos a cada dato. Repito, se resta 15 segundos a cada uno. Si se resta 15 segundos a cada uno, entonces la media aritmética final será igual a la media aritmética inicial menos lo que le estamos restando, menos 15. Como esto vale 225, entonces la media aritmética final, ¿cuánto será? 225 menos 15, ¿me da cuánto? Me daría 210 segundos. Y 210 segundos sería lo que tendríamos que marcar como la alternativa B para el problema indicado. Y ya está. ¿Sí? Tenemos dos problemas más, 4 y 5. Bebé, ¿no? Bebé Mayra, ¿no? Sí, bebé Mayra, muy bien. Hanna, Melanie, Mercy, muy bien, gracias por acompañarme. Muy bien, chicas, muy bien. Continuamos, número 6. Si hubiese alguna pregunta, gracias, Melanie. Si hubiese alguna pregunta, indíquemelo, por favor. Me señala con plena confianza. No, como bien dice nuestro filósofo amigo, el profesor de RM, cuyo nombre se me acaba de escapar. ¿Alguien me quiere recordar cuál es el nombre? Ah, sí, nuestro queridísimo filósofo Chichipe. ¿Sí? Que no es mal que tú digas lo que no conoces, porque si al final de cuentas no lo conoces, no lo vas a conocer. Algo así me dijo una vez, pero bueno, solo él sabe lo que él dice. Bien, muy bien. No es necesario que sea promedio. ¿Por qué? Porque es el valor que se le resta a cada número. Entonces, no te preocupes de que esto sea un promedio. Simplemente tiene que ser el valor que se resta a cada dato. O sea, yo puedo tener varios datos, 35, 72, 98, etc. Y al calcular el promedio, yo tengo un valor, digamos, como 42.
Pero si a él le resto 1, a él le resto 1, a él le resto 1, a cada número le resto 1, a él también le resto 1. El nuevo promedio sería 41. ¿Ya? Esa es la idea. Si tú le sumas 1, le sumas 1, le sumas 1, a él también le sumas 1. En ese momento el promedio sería 43. ¿Sí? Esa es la intención. Bien. Continuamos entonces, muchachos. Gracias. Dice, en una empresa trabajan 10 mujeres con un sueldo promedio de 1.800 soles y 40 hombres con un sueldo promedio de 1.850. Si la empresa aumenta el sueldo de cada uno de los 50 trabajadores en 200 soles, pregunta ahora, ¿cuál es el nuevo salario promedio de todos los trabajadores? Bien, entonces vamos a indicar por acá, número 6. Número 6. Tenemos que aparecen, ¿cuántas mujeres? Dice que aparece un total de 10 mujeres. Las mujeres son solamente 10 y ganan cada una un promedio de 1.800 soles. Ganan cada una de ellas un promedio de 1.800 soles. Los hombres son 40, me parece, son 40 y tienen un sueldo promedio de 1.850. Ese es su sueldo promedio. Ya está. ¿Sí? Tenemos esas dos cosas. Ahora, cuando nosotros queremos calcular el promedio de todos, evidentemente se trata del promedio aritmético. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, un grupo, como son las mujeres, con sus propias características, cantidad y promedio, y otro grupo, el de los hombres, también con cantidad y promedio, el promedio que se utiliza es el llamado promedio ponderado. ¿Qué cosa es el promedio ponderado? El promedio ponderado es el promedio aritmético que se utiliza cuando tienes varios grupos de la misma naturaleza. Es decir, que se trata en este caso de personas y queremos saber su promedio del ingreso mensual. Entonces, este promedio ponderado, ¿cómo se calcula? El promedio ponderado se calcula multiplicando las cantidades por el valor del promedio de cada grupo. 10 por 1.800 más 40 por 1.850 dividido entre la cantidad total de elementos. En este caso, 10 más 40, 50 personas. Pero en el cálculo del promedio ponderado, sí tienes la facilidad de poder simplificar las cantidades. Solamente se pueden simplificar las cantidades. Los promedios jamás se simplifican, ellos permanecen tal cual son. Entonces aplicamos la fórmula del promedio ponderado. Tendría 1 por 1.800, saldría 1.800. Ahí de frente lo escribo. Más 4 por 1.850. ¿Me ayudas, por favor? ¿Cuánto vale 4 por 1.850? Creo que vale 7.400. Confírmalo, por favor. Confírmalo. Gracias. Y todo esto lo divides entre la suma de 1 más 4, que saldría 5. 1.800 más 7.400 daría ¿cuánto? 9.200, ¿no? 9.200. 9.200 lo divides entre 5. ¿Y cuánto te va a salir eso? 9.200 entre 5. Eso me parece que nos da 1.840. Ese será el promedio de los sueldos de las 50 personas. Confírmame, por favor, eso. Confirma, gracias, muy bien Joel, gracias Hanna, bien Jessica, bien Brando, muy bien Mercy. Muy bien chicos, entonces ya tenemos esta figura. Profe, pero falta P. Dice que la empresa aumenta el sueldo a cada uno de los 50 trabajadores. Ah, pero eso ya tú lo sabes, P. Porque si a cada uno le aumenta 5, uy, ¿dónde escuché eso de que si a cada uno le pasa algo? Si a cada uno le aumenta 200 soles, repito, si a cada uno le aumenta 200 soles, ¿qué pasa con el aumento final? También aumenta en la misma cantidad que se está aumentando a cada uno. O sea que también le tengo que aumentar 200 soles. Entonces, en este caso, aumenta 200 soles a cada uno. Por lo tanto, el promedio final será la suma del promedio anterior más lo que está aumentando. 1.840 más 200 saldría 2.040. 2.040 soles sería el valor correspondiente a este promedio.
Tenemos clave, muchachos. 2040, alternativa B para el problema indicado. Cierto, cierto, cierto. Bien, número 7. Ya. No, que se tome sus 20 minutos, no hay problema. A ver, comentarios, observaciones. Muy bien, Benny. Excelente. Sí, la colonial Jeremy. Sí, en las 6 hice promedio ponderado. Claro, es promedio ponderado. Y solamente para recordarles, en el caso de promedio ponderado, se tienen diferentes cantidades porque son grupos diferenciados, cantidad C1, cantidad C2, cantidad C3, y cada grupo tiene su propio promedio, ¿no? Tiene su propio promedio. El promedio X1, promedio X2, promedio X3, y el promedio ponderado PP será producto de las cantidades por los promedios, cantidad del primero por el promedio del segundo, más cantidad del segundo por el promedio del segundo, cantidad del tercero por el promedio del tercero, y si hubiera más grupos de la misma manera, entre la suma de las cantidades que corresponden en cada caso, ¿cierto? Ahora, solo las cantidades, porque las cantidades se repiten arriba y abajo, ¿te das cuenta? Arriba y abajo están las cantidades. Entonces, si las cantidades tienen un factor común, simplifícalo. Si todos tienen quinta, sácale quinta antes de escribirlo acá. Si todos tienen treceava, sácale treceava. Los promedios jamás se simplifican y ahí lo tienes, ¿ya? Esa es la forma de promedio ponderado. Sí, pero imagínate que no fuera 200, que fuera 375. Entonces, si fuera 375, sumarle a 1800, sumarle a 1850 y multiplicarlo, no digo de que sea recontra más difícil, pero va a ser un poquito más operativo. Siempre es preferible trabajar con cantidades pequeñas y al final hacer la suma o resta que corresponda. ¿Sí? Claro, ya depende de los valores exactamente. Bien, muchachos, continuamos entonces, problema número 7. Problema número 7. A ver, ¿qué nos deparan por acá? Dice, Samaco 2016, bonito, ¿ah? Un equipo de investigación conformado por los profesores A, B y C obtuvo 100 datos numéricos, X1, X2, X3 hasta el X100. El profesor A obtuvo 10 como promedio de todos estos datos. El profesor B observó que su colega no había tomado en cuenta el dato X10 en la suma. Calcula nuevamente el promedio y obtiene 12 como resultado. El profesor C notó que su colega B olvidó sumar el dato X50 al calcular el promedio. Sabiendo que X10 más X50 suman 20, encuentre el promedio correcto. Muy bien, chicos. Otro problema de promedio. ¿Cómo lo resolvemos? Trabajamos en función de lo que indica el problema. Se tienen 100 datos. El X1, el X2, el X3, el X4 y así sucesivamente hasta llegar al X100. ¿Cómo se calcula el promedio? Fácil, profe. Se suman todos los datos. Muy bien, se suman todos los datos. Sumamos todos los datos y lo dividimos entre 100. Muy bien, eso es lo que está ocurriendo. Y eso hizo el profesor A. Y el profesor A dice que ha obtenido como promedio el valor de 10. Entonces el profesor A, un erudito, una eminencia, ha calculado de que 10 es el valor de sumar los 100 datos entre 100. Pero como no falta, siempre alguien con su bajeza le dice de que se ha equivocado, te has equivocado hoy, te has equivocado. Eso, causita, mascota, eso no es 10, eso viene a ser 12. ¿Por qué? Porque tú te has olvidado de colocar el X10. Ah, sí me están entendiendo, ¿no? El problema me están entendiendo, gracias. Entonces, como el profesor A se olvidó de colocar el dato X10, entonces la suma no es la correcta, la suma es el X10. A la suma de los 100 números le tengo que quitar el dato que no está considerando el profesor A. Y por ello que el profesor B le corrige, como toda eminencia, ¿no? Como todo un metro de eminencia, sería el valor del sueldo dividido entre 100. Ya está.
Eso es lo que calcula el profesor B. Pero, ¿qué ocurre ahora? Que viene ahora su colega C, ¿no? C de Chu creo que es, ¿no? Y dice, oye tú, te has olvidado de calcular el dato X50. Te has olvidado de calcular el dato 50. Quiere decir que nuestro estimado eminente matemático se olvidó de calcular el X50. Ahí está. Entonces, por eso que le salió 12. El profesor A se olvidó del dato 10, el profesor B se olvidó del dato 50. Por eso es que las sumas están mal. Entonces, con estos datos y sabiendo que XY más X50 suman 20, te piden reconocer cuál es el promedio real de este conjunto de 100 datos. Entonces, muchachos, matizando un poco, ¿no? Matizando un poco. A ver, ¿qué cosa me dicen? Uy, uy, uy. No, acá yo no he mencionado nombre, Gabrielita, por favor, jamás. Y espero que jamás se lo digan. Espero que jamás se lo digan ustedes. Yo confío en que ustedes jamás van a sembrar cizaña entre la amistad de nosotros. Nuestra amistad que nos une es muy fuerte, así que yo sé que no van a sembrar cizaña, ¿no? Ay, ay, ay. Ah, ¿cómo son, ah? ¿Cómo dice que son de Magali? Son urracas. Ah, caramba. Caramba. Bueno, ya. Yo sé que la gran mayoría no va a decir nada. Yo estoy plenamente seguro de eso. Además, yo no he dicho nombre. Ustedes pueden ver 1000 veces la grabación, yo no he dicho nombre. ¿Sí o no, mi estimadísimo? ¿Cómo dice? Mascote, dice, ¿no? Bueno, ya. Restamos entonces. Oh, perdón, ya por toda depresión. Me piden calcular el verdadero promedio. Entonces, como yo conozco la suma de X10 con X50, lo que me conviene es sumar estas dos expresiones. Y ya que tienen el mismo denominador, repito, todo esto es lo que se divide entre 100, todo esto es lo que se divide entre 100, lo voy a sumar. Entonces sumo a la izquierda 10 con 12. 10 con 12 resulta ser 22. Igual. Como tienen el mismo denominador estas dos, entonces coloco un solo denominador común, que vendría a ser 100. Y luego tendré que sumar el valor de S con el valor de S. S más S saldría 2 veces el valor de S. Como él es negativo y él también lo es, factorizo el signo negativo, sacamos el signo negativo y quedaría el X10 más el X50. ¿Cierto? Así estaría quedando. Entonces, yo puedo reemplazar el valor de X10 y X50 por su valor. ¿Cuánto vale esto? Dice que vale 20. Entonces me acompañan. Este 100 multiplica 22, 22 por 100, 2200. Como acá quedaría menos 20 pasa a sumar. Tendré entonces 2220 igual a 2 veces S. Ya está. Profe, saque mitad. Claro, le sacamos mitad y mitad. Saldría 1110 el valor de S. Pero lo que tú buscas es el promedio. Y si ya conoces la suma, al conocer la suma divide entre 100. Al conocer la suma divide entre 100. Y si lo divides entre 100, simplemente corres la coma decimal 2 lugares hacia la izquierda. Y tendríamos que la coma se posiciona acá. El resultado saldrá 11,10 y ese será el promedio o media aritmética de los 100 números considerados. Tenemos 11,10, 11,1, alternativa avioncito para el problema señalado. Ya está. En este último, si hubiese un comentario, alguna observación, algo que no quede claro. Gracias, Mercy, por el aviso. No, comentarios nomás, comentarios. A ver, nadie me quiere decir nada ahí. Acá, en todo lo demás, hay quienes me han preguntado. Excelente, Mari, excelente. Dice, ¿por qué, profesor, si el primer profesor A se equivocó en no considerar el X10, ¿por qué usted sigue manteniendo 100? ¿Por qué si el segundo profesor se equivocó en el segundo número, X50, por qué sigue colocando 100? Bien, muy buena observación. Pero obsérvate que esto
obedece a lo que indica el problema. Escúchame bien. Dice, el profesor B observó que su colega no había tomado en cuenta el dato X10 en la suma. En la suma no había considerado el X10. Solamente en la suma. Quiere decir que él estaba considerando que estaba tomando los 100 números y debió dividir entre 100, porque son 100 datos lo que se menciona en el problema. Solo se había equivocado en la suma. Eso es lo que dice el profesor B. Luego, el profesor C notó que su colega B, olvidó sumar el dato 50 al calcular el promedio. Entonces, se olvidó de este dato al calcular el promedio, pero estaba considerando que eran 100 los datos, porque le está corrigiendo a su colega, ¿no? Entonces, te das cuenta de que él no podría pensar de que son 99 porque el B le está corrigiendo A. Entonces, en el promedio solamente no había considerado el dato 50. ¿Te das cuenta? Muy bien, pero tu pregunta muy bonita y sirve para aclarar las dudas. Primero, que siempre se hace caso en lo que indica el problema. Si dice se equivocó en la suma, solo en la suma. Porque como bien dices, podemos pensar que se equivocó también en contar los datos, pero no fue así. Muy bien, número 8. La edad promedio de 10 docentes es 55 años y ninguno de ellos tiene más de 65. ¿Cuál es la edad mínima que alguno de los 10 podría tener si se sabe que las edades de 3 de ellos son 37, 40 y 53 años? Entonces, problema número 8. Dice que la edad promedio de 10 docentes es 55. La edad promedio es 55. Entonces, 55 será la suma de todas las edades que tienen los docentes entre la cantidad. Como son 10 docentes, entre 10. Este 10 multiplica 55, la suma de todas las edades saldría 550. La suma de todas las edades vendría a ser 550. Ahora me preguntan, ¿cuál es la edad mínima que podría tener uno de ellos? La edad mínima la voy a llamar X. Esta será la edad menor posible, la menor de las edades. Pero aparte de esa edad, hay otras 3 edades que tienen que ser fijas, porque dice que hay 3 docentes cuyas edades son 37, 40 y 53. Entonces, a la menor de las edades le sumo 37, 50, 40 y 53. 37, 40 y 53. Ya está. Estas edades son fijas por lo que dice el problema. Entonces, si esta es la menor edad, las edades de las restantes tienen que ser lo mayor posible. Tiene que ser lo mayor posible. Como son 10 personas y acá tengo 4 edades, 3 fijas y la menor, entonces acá deberé tener 6 edades que deberán corresponder a la mayor posible. Voy a suponer, voy a pensar, voy a creer de que estos 6 que faltan tienen la máxima edad. Y te pregunto, si el problema dice que ninguno tiene más de 65, ¿cuál es la edad máxima que pueden tener estos docentes? Si ninguno tiene más de 65, ¿cuál es la edad máxima? Excelente, chicos. Claro, cuando te dicen que no pueden tener más de 65, significa que el 66 prohibido, porque es mayor de 65, 67, 68, todo esto está prohibido porque son más de 65. Eso está prohibido. Pero el número 65 no es mayor de 65. Este valor sí cumple con poder ser la edad máxima. Las demás edades son mayores de 65, son más de 65 y no se toman en cuenta. Por lo tanto, la mayor edad que se puede considerar será de 65 años. Y voy a pensar que son 6 los docentes que tienen 65 años. 6 con 65, ¿cuánto me daría eso? Saldría 390. Esto suma 390. Por acá tengo 37 más 40 más 53. 37 más 53 suman 90. Más 40 saldría 130. 130 suma a 390, sumarían 520. 520 que está acá, pasa a restar a la derecha. 550 menos 520. ¿Cuánto te sale la diferencia? La diferencia te sale 30. El valor de X viene a ser igual a 30.
observamos nosotros y sí efectivamente aparece la alternativa C30. Bien, me indica por favor, problema característico, examen de admisión San Marcos 2018. ¿Sí? Sí, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Bien. Continuamos. 9. De Lima a Lurín conducen 3 carreteras que son cruzadas por 3 caminos vecinales. ¿De cuántas formas se puede efectuar el viaje si no se puede retroceder y ninguna ruta es recorrida 2 veces? Ninguna ruta es recorrida 2 veces. Veamos cómo saldrá esto. Bien, analizamos según el gráfico que ahí se manifiesta. Problema número 9. Tenemos que de Lima a Lurín, vamos a imaginarnos que este punto sea el punto de Lima, y llegamos a este otro punto, el punto que corresponde a Lurín. ¿Ya está? Según el gráfico, existen 3 rutas para ir de Lima a Lurín. Así está señalado, de Lima a Lurín. Pero transversales a ellos existen, dice, 3 caminos, ¿no? 3 caminos vecinales. Entonces, por acá tendré un camino, por acá tendré otro camino, por acá tendré otro camino. Muy bien, entonces empezamos. ¿De cuántas maneras podemos partir? Mira, si nosotros partiéramos de Lima yo puedo irme por este camino, puedo irme por este camino, o me puedo ir por este camino. Entonces, si yo voy por alguno de estos caminos, ¿de cuántas otras maneras puedo llegar a este otro segmento? Acá llegué a este primer segmento, ahora quiero saber de cuántas maneras puedo llegar a este segundo segmento. Mira, puedo llegar de las siguientes maneras. A ver, fíjate, me indica si me equivoco. Si estoy por este camino de amarillo, el de arriba, puedo ir a ese segmento blanco de esta manera. O de repente puedo ir de esta otra manera. Ahí está. O de repente puedo hacerlo de esta otra forma. ¿Sí? Se nota que de este amarillo tengo 3 caminos naranja para llegar a este segmento. Entonces, ¿qué cosa te estoy diciendo? Que por este camino puedo estar haciendo estos 3 recorridos. Ojo, no te dice recorrido mínimo, en ningún momento te dice el menor número de caminos, no lo dice. La única condición dice que no se puede retroceder, no estoy retrocediendo en ningún caso, ni tampoco volviendo a recorrer un camino 2 veces. Yo avancé por acá, luego por aquí, o por acá, no estoy retrocediendo, tampoco estoy recorriendo un camino 2 veces. Ya, esa es la primera. Si hubiera ido por el camino del centro, entonces podría haber ido por acá, podría haber ido por acá, podría haber ido por aquí arriba, o podría haber ido por este otro lado. Ya está. O sea, tengo un camino para arriba, un camino para abajo y un camino por el centro. Si yo estaba en este punto, tenía 3 formas de llegar a esta parte. Tenía 3 formas de llegar. ¿Bien? Y finalmente, y ahora veamos con qué lo hago. ¿Con qué lo hago? A ver, con rojo. Entonces, si yo hubiera estado en este punto llegaba acá, o llegaba quizás de esta otra manera, o quizás llegaba de esta otra manera. Ya está. Si parto de acá, un camino, 2 caminos, 3 caminos. Entonces, si vamos por tramos, de Lima hasta esta franja blanca, hay 3 maneras de llegar. De esta franja blanca a esta otra franja, también habrá 3 formas de llegar. Y te das cuenta que 3 caminos del primero con 3 caminos del segundo, el producto me da 9 maneras diferentes de llegar. Hay 9 maneras diferentes de llegar. Y como esto es simétrico, porque te das cuenta que lo que está acá se va a repetir a la derecha, entonces por acá también tendré otros 3 caminos y tendré otros 3 caminos al final. Por lo tanto, si quiero hacer el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, multiplico los caminos que se efectúan y que, como tú estás observando, vienen a ser 3 en cada tramo. 3 por 3 por 3 por 3, eso me da un total de 81 caminos a recorrer
de Lima a Lurí con las trayectorias indicadas. ¿Aparece 81? Sí, aparece 81 como la alternativa A del problema. Bien, no es una cosa muy visible. ¿Algún comentario, alguna observación? ¿Todo correcto? ¿Me indica, me indica, me indica? Ah, sí. Tiene un cierto parecido, ¿no? Tiene un cierto parecido, pero somos personas diferentes. Ustedes ya saben. Ustedes ya saben. Por favor. Ahora sí, no sé, eso sí es... ¿Quién es? Ya. Sí. Joaquín, ¿no? Joaquín está ahí. Disculpen, había una pequeña conmoción. Ya. Parece que alguien se ha saltado por la escalera y todavía no habían terminado de colocar los peldaños. Bien. Ah. Ese es un cuchillo en el corazón, así, lo más profundo, ¿eh? Ese ha sido un asesinato cruel, te digo, ¿eh? Ese ha sido un asesinato cruel. Sí. Ah. Todavía se remueve ahí. Pero bueno, ¿ya qué vamos a hacer? Mientras sea lo mejor para ustedes, no tiene nombre el método respectivo. No tiene nombre el método. Yo me allano a que ustedes empleen cualquier nombre, inclusive que en aritmética, cuando ingresen, cuando estén dando las palabras, ustedes digan gracias a mi profesor de aritmética, Alex Chichipe, y yo simplemente me allano, yo no tengo por qué decir más. Ustedes pueden decir lo que gusten del momento que digan. Lo importante es que colaboremos para que tú ingreses. Adentro, ya di lo que es, no hay problema. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Claro, hay que tener ánimo. Siguiente. Ya, no hay preguntas en esta, ¿no? No hay preguntas. Me dice que hay un tufillo de RM por ahí, pero bueno, ya. Se lo comentaré posteriormente. Número 10. Número 10. Muchachos, en el problema número 10, ahí fallamos en la figura. Si te das cuenta, el A y el B están alejados de lo que viene a ser la figura. Y realmente hay un problema ahí. A ver. Discúlpame, me olvidé de plantearlo al inicio. Voy a graficar acá la distribución que se plantea. Sí, me emocioné con este último, con todos los elogios que le han dado a su profesor de RM, me emocioné demasiado. Sí, eso ha sido. Entonces, a ver, vamos a hacer la figura por acá. Y tomamos las 6 columnas, ¿no? Son 6 columnas que deben aparecer por acá. Ya está. Están las 6 columnas. Ya. Entonces, el punto A, sí, donde corresponde en la parte superior izquierda. El punto A. Y el punto B, no en la parte inferior derecha, sino aquí. Ese es el punto B. Ese es el punto B. ¿Ya? Ese es el punto B. Sí, no está correctamente distribuido. Me imagino que como no se veía bien, lo han colocado más alejado. No sé, desconozco la forma, pero debería ser esa la figura. Entonces dice, ¿de cuántas maneras se puede llegar de A a B usando la ruta mínima? La ruta mínima, evidentemente, si no dan ese gráfico, tendría que ser utilizando alguno de estos caminos que por acá puedo yo señalar, ¿no es cierto? No sería una ruta mínima, por ejemplo, ir por este otro lado, ¿no? Irnos por acá y luego retomar así. Quiere decir que lo mínimo es hacer esta trayectoria. Entonces, voy a resaltar esta trayectoria mínima. Sería de esta forma, ¿no? Aquí, de esta otra manera, y bajamos por acá. Otra ruta mínima podría haber sido avanzar horizontalmente, bajar verticalmente, avanzar horizontalmente, bajar verticalmente y luego llegar al punto señalado. Voy a identificar estas rutas mínimas de la forma siguiente. Mira, a cada trazo vertical, a cada segmento vertical, lo voy a identificar con la letra D. Cada trazo horizontal con la letra H. Entonces acá tendré H, 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 hasta acá, y acá nuevamente vertical, vertical. Esta ruta mínima, por acá la escribo, esta ruta mínima vendría a ser V, V, H, H, H. ¿Cuántas H son? ¿Cuántas H? 5 H, ¿no? Acá tengo 4, 5 H.
y terminamos con 2B. Ya está. Esa es una primera ruta mínima. Sin escribir, indícame cómo sería la ruta de naranja. La ruta de naranja sería 2H, 2 horizontales, luego un vertical, luego 2 horizontales, ¿sí? 2 horizontales, 2 horizontales, luego bajamos 3 verticales y terminamos con un horizontal. ¿Qué de común tiene esta ruta mínima con esta otra ruta mínima? La coincidencia es que acá hay 9 letras y acá hay 9 letras. De las 9 letras, 5 son H, 4 son B. En el segundo, 5 son H y 4 son B. Quiere decir de que yo puedo cambiar el orden en el cual aparecen estas distribuciones, H y B, y voy a obtener una ruta mínima. O sea que yo me puedo imaginar, por ejemplo, H, 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 colocar B, 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 H, H, y esa también será otra ruta mínima. Y así sucesivamente puedo cambiar de lugar los valores de B y de H. Y si cambio de lugar, ¿qué tipo de problema sería? Si cambias de lugar, cambias el orden, interesa entonces en qué orden aparecen los diferentes elementos. Se trata de permutaciones. Entonces yo puedo encontrar la cantidad de permutaciones y como hay objetos repetidos, tú lo ves ahí, permutaciones con repetición. ¿Permutaciones con repetición de cuánto? Son 9 objetos, te dije, factorial de 9, factorial de total, entre el número de veces que se repite cada objeto. H se repite 5, B se repite 4. Saldría factorial de 5 por factorial de 4. Y esto será factorial de 9, se puede escribir como 9 por 8 por 7 por 6 por factorial de 5. Factorial de 5 con el factorial de 5 que aparecería arriba se cancela y solamente me queda 9 por 8 por 7 por 6. Sobre factorial de 4 que es 24. 8 por 6, 48. Entre 24 me queda 2. 9 por 7 es 63. 63 por 2 nos da 126. ¿Aparece 126? Sí aparece 126 como alternativa B para el problema indicado. Ya está. Bien, observaciones, comentarios. ¿Sí? ¿Ya pasó? Ya. Mayrita, a ver, indícame qué otra ruta, porque acá yo he puesto de ejemplo nada más estas dos rutas, pero evidentemente, ¿cuántas rutas hay? Hay 126 rutas, ya que identifico, me fijo, observo, de que se tratan las rutas de las permutaciones con repetición de esos elementos. A ver, ¿me indicas si quedó claro o si me indicas cómo es que consideras que debería ser? A ver, me indican sobre este último, por favor, me indican. Me indican, por favor. Ya. A ver, había una expresión arriba, no sé. Por favor, si lo puedes bajar Bájalo. Ahí. No. A ver, para que sea práctico, ¿ya? Yo te pregunto, ¿cómo sería, por ejemplo, en este otro caso? ¿Cómo sería en este otro caso? Si yo tengo así. Quiero ir desde A hacia B sin volver a pasar 2 veces por un mismo camino. Es decir, sin retroceder y hacer una ruta mínima. Ya. La misma idea, pero tú ves que es otra distribución. Acá yo podría ir de esta manera, ¿no? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 H, 1, 2 verticales. Aquí tendría 2 verticales y 6 horizontales. Cualquier cambio en este ordenamiento me genera otra ruta. Quiere decir que yo puedo formar diferentes rutas cambiando de lugar eso. Y al cambiar de lugar eso, te digo lo siguiente, se forman las permutaciones con repetición. En este caso, de 8 objetos, donde uno se repite 2 veces y otro se repite 6 veces. Y esto saldría, si mal no recuerdo, 28. Lo puedes verificar, por favor.
¿Ya está? Entonces, cuando tienes esas distribuciones, te piden ruta mínima, evidentemente podemos aplicar eso. Bien, a ver, ahora sí lo baja, por favor, para ver qué están escribiendo. Ah, ya. El triángulo de Pascal no se utiliza mucho acá, no tiene esa distribución. El triángulo de Pascal generalmente cuando se trata de sucesiones cuadráticas, cúbicas, etcétera, ahí puede aparecer un triángulo de Pascal, pero acá no es una distribución. ¡Ah, caramba! ¿Me indicas cómo, por favor? ¿Me indicas cómo? ¿Me indicas cómo? Sí, para no estarle preguntando a Chichi Pepper. Ah, ya. Ah, ya te entendí. Claro. Sí, tú te refieres a ir aumentando por acá, ¿no? Claro, también es otra forma. Es colocar acá uno, ¿no? Uno, uno, tres, acá cuatro, etcétera, y luego se van sumando. Así es, ¿no? Sí, pero ese no es triángulo de Pascal, ¿no? Ese es un método para reconocer los caminos. Ahora, ese proceso yo les sugiero que lo hagan cuando vean, por ejemplo, que aparece de esta manera. Porque ahí sí ya te pierde esta distribución, ¿ya? Cuando tú veas que se trazan diagonales, ahí lo que me está diciendo, Valeria, sí, evidentemente que es mucho mejor aplicar la suma en distribuciones de caminos, ¿ya? Pero no si es que aparece de esta manera. Si todo es cuadrícula, cuadrícula, bueno, yo te sugiero, yo lo veo más rápido por ahí, ¿no? Lo otro ya es en el caso más concreto. En el examen de diciembre hubo uno también de recorridos en el cual justamente se aplicaba como lo estaba diciendo Valeria, ¿no? Es decir, tenía que contar camino por camino, resultaba recontra trabajoso. Ah, ya recuerdo, no era propiamente caminos, era acerca de cómo hacer las palabras, ¿no? Había una palabra que había colocado y había que reconocer palabra por palabra. Sí, no era tan sencillo. No, con diagonales ya no sale permutaciones con repetición, con diagonales ya no, por eso, solamente cuando veas que en diagonales, solamente puedo decir verticales, verticales, horizontales, horizontales, nada más, pero si aparece en diagonales, ya no, ya fue ya. Y evidentemente ya cambia todo el proceso, ¿ya? Bien, chicos, entonces, un minuto, por favor, vamos a borrar, previamente le toman la fotografía, ¿sí? A ver, sonriendo. ¿Ya? ¿Tomaron la foto? A ver, vamos a borrar entonces por acá. Ya, gracias. Bien. ¿Cómo se llama ese chico que estaba acá? Atalaya, creo, ¿no? Ya, para que borre la pizarra. Muy amable ese muchacho. Si fuera siempre.
Bien, muchachos, continuamos entonces. Continuamos. A ver. Problema número 11. Problema número 11 por acá. Nos dice, ¿de cuánta manera diferente 2 peruanos, 4 argentinos y 3 colombianos pueden sentarse en fila de modo que los de la misma nacionalidad se sienten juntos? Entonces, repito, hay 2 personas que son peruanos, hay 4 argentinos, argentino 1, argentino 2, argentino 3, argentino 4 y 3 colombianos. Colombiano 1, colombiano 2, colombiano 3. ¿Qué es lo que nos indica el problema? Dice de que van a sentarse en una fila de modo que los de la misma nacionalidad se sienten juntos. Entonces, los peruanos juntitos ahí, los argentinos aquí juntitos también, y los colombianos también juntitos, ahí están. Eso es lo que me indica el problema. Cada uno de ellos están juntos. Entonces, como deben de estar juntos, esto representa solamente un grupo que lo voy a llamar P. Ellos están juntos, es un solo grupo que lo llamo A. Este es un solo grupo que lo llamo C. Cada uno es un solo grupo que lo llamamos PAC, con la inicial de su país. Peruanos, argentinos, colombianos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos ahí. Ahora, lo que tú vas a hacer es permutar, porque te piden cambiar el orden en el cual aparecen estos grupos. ¿Y cuántas permutaciones puedes hacer con 3 objetos? El número de permutaciones de 3 objetos sería factorial de 3. Permutar estos 3 objetos está dado por factorial de 3. Existen 6 maneras de hacerlo. Pero no te olvides que cada vez que tú formas grupos, cada grupo también se puede permutar los elementos que están dentro de él. Acá hay 2 peruanos. Uno de ellos se puede sentar a la derecha o a la izquierda del otro. Repito, acá hay 2 peruanos, pero cada uno se puede sentar a la derecha y a la izquierda del otro. ¿De cuántas maneras ordenas 2 elementos? Factorial de 2. Aquí sería factorial de 2. Acá hay 4. ¿De cuántas maneras ordenas 4 objetos, 4 elementos? Factorial de 4. Acá se ordenan factorial de 4 maneras. Y estos 3 colombianos, al igual que lo anterior, saldría factorial de 3. Se ordenan los elementos de cada grupo formado. Finalmente, el número total de maneras con el cual podemos nosotros hacer todos los ordenamientos será el producto del número de maneras de ordenar los grupos, 6, por el número de maneras de ordenar a los peruanos en un solo grupo. Hay 2 maneras. El número de maneras de ordenar a los argentinos en ese grupo, factorial de 4, 24. Número de maneras de ordenar a los colombianos, factorial de 3, eso es 6. 24 es 12 por 2. 2 multiplica 6 saldría 12. 12 por 12. Como esto también vale 6 por 2, 12. 12 por 12 por 12, 12 al cubo. ¿Y 12 al cubo vale cuánto? 1728. 12 al cubo es 1728. Observamos las alternativas y efectivamente aparece 1728 alternativa B. Siguiente, número 12. Número 12. En el número 12 dice, se tienen 15 bolas diferentes y 2 turnas. ¿De cuántas maneras se pueden colocar 6 bolas en una de ellas y 9 en la otra? Repito, se tienen 15 bolas diferentes. Ah, ya. ¿Por qué? Porque acá dice el problema, escúchame, me preguntan, ¿por qué no se puede aplicar combinatoria acá? Porque acá dice que se tienen que sentar en fila. Entonces tú te imaginas sentados en una fila ¿de cuánto? De 9 sillas o de 9 asientos. Ahí está. Entonces, cuando están sentados a lo largo de una fila, una forma es que los peruanos estén sentados en la fila 3, fila 4, en el asiento 3, asiento 4, o que estén sentados en el asiento 7, 9 o 7 y 8, etc. ¿Te das cuenta? Entonces, te piden que estén sentados en una fila, y sentados en una fila tienen que estar ordenados. Pero si te dijeran simplemente que de ese grupo vamos a escoger un colombiano, un argentino y un peruano, escoger, elegir, sin que lo sientes, sin que digas nada, simplemente serían las combinaciones. ¿Te das cuenta? Cuando te dicen que se sientan o te dicen cuando forman una fila, un ejemplo característico, hay 6 personas que están frente a la ventanilla de un banco formando una fila. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar esas personas? Factorial de 6.
¿Te das cuenta? Porque están haciendo una fila. Entonces, hay distribuciones en las cuales tú inmediatamente reconoces que tienes que permutar. En el caso de formar filas, se permuta. Si tú dices que tienes que escoger sin que interese a dónde van, ya, se trata de combinaciones. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? ¿Se nota? Bien. Gracias a ti por la pregunta, gracias. Bien. Entonces continuamos. Número 12. Y acaba esto, ¿no? Dice, se tiene 15 bolas diferentes y 2 urnas. Entonces, voy a numerar las bolas que allí aparecen. La bola 1, bola 2, bola 3, y así sucesivamente hasta llegar a la bola numerada con la número 15. Y se tienen 2 urnas. ¿Qué cosa es una urna? Son cajitas, ya sea de metal, de madera, donde vamos a depositar estos objetos. Acá yo tengo una primera urna, ya está. Acá tengo una segunda urna, ya está. Entonces, la idea del problema es que de estas 15 bolas, vaya a una cierta cantidad y vaya a la otra el resto. En la primera dice que tienen que ir ¿cuántas? Tienen que ir 6 bolas. Acá tiene que ir 6 bolas. Y en el otro tiene que ir 9 bolas. Así es. Tiene que ir 6 bolas. Pregunto. Cuando te dicen que en esta urna tienes que depositar 6 bolas, ¿te están diciendo que lo coloques en una fila? No. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Que las 6 bolas entran en la urna y lo que me interesa es que estén dentro de la urna. No me interesa si uno está a la derecha, izquierda, arriba, abajo, etc. No me interesa el lugar. Solo me interesa que esté en la caja. Y si me interesa que esté en la caja y no el orden, ¿de qué problema hablamos? De combinaciones, exactamente. Entonces, ve recordando, colocar las bolas en una urna viene a ser combinaciones. Entonces, voy a tomar las combinaciones de las 15 bolas posibles, para de esas 15 escoger 6. Combinaciones de las 15, voy a escoger 6. Voy a agruparlo de 6 en 6 y esto lo voy a colocar acá. Y luego, de las 6 que ya coloqué en la caja, voy a escoger de las que quedan, las restantes para ponerlas acá. Eso sería las combinaciones de las 9 que estarían quedando, agrupadas de 9 en 9, combinación 9 en 9, porque en esta segunda bola también tiene que haber 9 bolas. Y como tengo que hacer lo primero y lo segundo, se multiplican los resultados. Y efectuamos la operación. Combinación de 15 en 6, si mal no recuerdo, eso debe ser 15 por 14, por 13, por 12, por 11 y por 10. Sobre 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Simplificamos lo que aparezca, por ejemplo, 2 con el 5 sale 10, se va. ¿Qué más? Tenemos el 3 por el 4, 12, se va. Saco tercera parte de 6, me queda 2, tercera parte de 15, me queda 5. Mitad de 2 es 1, mitad de 14 es 7. Me queda 7 por 13 por 11. 7 por 13, 91. Por 11, 1001. 1001 por 5, este producto va a salir 5005. Verifícalo, por favor. Sale 5005. Verifica. Y justamente esto aparece en nuestras alternativas. Sería la alternativa D. ¿Preguntas en este último problema? ¿Preguntas en este último problema? Ya, correcto. Muy buena pregunta, Sandrita. Bien. Bien. Tienes toda la razón. Faltarían los 9 de acá. Pero ¿cuánto vale combinaciones de 9 en 9? Eso vale 1. Combinación 9 en 9 vale 1. 1 por 5005 sale 5005. Disculpa que no lo he mencionado. Bien. Ya. Entonces, vuelvo a repetir y luego voy a tratar de responder sus preguntas. Están muy interesantes. A ver. De las 15 bolas, primero elijo 6 y las deposito en la primera urna. Si eran 15, saco 6, te están quedando 9. De esas 9 las elijo todas porque en la segunda urna tengo que colocar 9. Entonces, cojo las 9 y las coloco acá. Para hacer formal, en la primera, escoger 6 de 15, combinación de 15 en 6. En la segunda, escoger 9 de 9, combinación de 9 en 9.
pero esto vale 1. Siempre que el de arriba y el de abajo sean iguales, esto vale 1. Entonces solamente prevalece eso. Una pregunta me dice, profe, ¿y por qué no empieza de la segunda? Ah, si yo empiezo de la segunda, tendría entonces, fíjate, si yo empezara en la segunda urna, de las 15 bolas que hay, tengo que coger de las 15, 9 para la segunda urna. Como saqué 9 de las 15, te quedan 6. Y como quedan 6, entonces aquí en la primera colocaré combinaciones de 6 en 6. Así sería si tú empiezas por la segunda. Ahora, en la segunda, combinaciones de 15 y 9, ¿qué es igual? Sería igual 15 por 14, por 13, por 12, por 11, por 10, por 9, por 8, por 7. Sobre 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y nada más. Y por 9, perdón, son 9 ahora. ¿Te das cuenta que el 7 por 8 por 9 se cancela con el 7 por 8 por 9 de arriba? 7 por 8 por 9 se cancela con 7 por 8 por 9. Y te queda 15 por 14 por 13 por 12 por 11 por 10. Y abajo 2 por 3 por 4 por 5 por 6. El 2 por el 5 es 10, cancele eso. El 3 por el 4 es 12, cancele eso. Saco tercera parte y saco mitad. Saco tercera parte de 5, saco mitad, me queda 7. 7 por 13, 91, por 11, 1001, por 5, saldría 5005. Tú puedes empezar por el segundo y el resultado no cambia. El resultado sigue siendo el mismo. Profe, ¿por qué utiliza esa fórmula? En algunos casos, esa fórmula me resulta un poquito más fácil de trabajar. Es una cosa de costumbre. Ahora, ¿de dónde sale esa fórmula? Veamos lo siguiente. Cuando tú tienes que calcular combinaciones, por ejemplo, de 15 en 6, combinaciones de 15 en 6, la fórmula de combinaciones dice que arriba vas a colocar el factorial del número con el cual trabajas, factorial de 15, y abajo colocas la diferencia de 15 con 6, factorial de 9, multiplicado por el factorial del segundo número, factorial de 6. Ahí está. Esta es la fórmula tradicional y que aparece en todos los textos con respecto a la combinación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente, fíjate, siempre voy a tratar de pensar en simplificar. Siempre voy a tratar en simplificar. Entonces, para simplificar, voy a buscar eliminar el más grande. ¿Quién es el más grande? El 9 factorial. Entonces, voy a hacer lo siguiente, mira, el número 15 factorial puede ser 15 por 14 factorial. Pero 14 factorial por propiedad es 14 por 13 factorial. Y así voy continuando. 15 por 14, por 13, por 12, por 11, por 10. Y ahora aquí debería escribir 9 factorial. ¿Te das cuenta? Ahí debería escribir 9 factorial. Esta es la secuencia que es 15 factorial. Abajo tengo 9 factorial. Y como ya logré lo que yo quería, que se repita el de arriba y el de abajo, se va. ¿Y te queda qué cosa? Te queda 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, que es factorial de 6. Entonces, para que la fórmula no sea muy pesada, que sea práctica, fíjate que la cantidad de factores que queda abajo son 6. Y la cantidad de factores que quedan aquí arriba también son exactamente 6. Entonces, cuando tú tienes combinaciones de un número en otro, el de abajo te indica cuántos factores hay tanto arriba como abajo. Abajo, fácil de reconocer, 1 por 2 por 3 hasta el último número. El de arriba comienza en el número mayor y va disminuyendo de 1 en 1. Entonces, si tú quieres calcular, por ejemplo, combinaciones de 7 en 3, sería, con forma abreviada, empiezas en 7, sigues con 6, continúas en 5, porque tiene que haber 3 factores. Y abajo, 1 por 2 y por 3. El 6 de abajo cancela el 6 de arriba y esto lo puedes calcular mentalmente. 7 por 5 sale 35. Si quiero calcular combinaciones de 12 en 9, podría ser lo mismo. ¿Sí? Podría ser lo mismo. Pero ¿sabes qué ocurre? Combinaciones de 12 en 9 tienen una propiedad. La propiedad es la siguiente, que las combinaciones de 12 en 9 son iguales a las combinaciones de 12 en 3. ¿Por qué, profesor? Cuando los de abajo suman el de arriba, el número de combinaciones es el mismo. Te das cuenta que esta figura tiene el mismo desarrollo que las combinaciones de 15 en 9.
Fíjate, este desarrollo es lo mismo de combinaciones de 15 y 9. Combinaciones de 15 y 9, factorial de 15, factorial de abajo 9, factorial de la diferencia 6. Entonces, siempre vas a procurar que el de abajo sea lo menor posible. ¿Por qué el de abajo lo menor posible? Para que haya menos factores. Combinación de 12 en 3 sería entonces 12 por 11 y por 10. Solamente 3 factores. Y abajo, ¿cuánto tendrías? 1 por 2 y por 3. Esto sale 6, con 12 te queda 2, 2 por 11, 22, y con 10 resulta 220, que también lo puedes calcular mentalmente. Ya está. Espero que se haya respondido satisfactoriamente las preguntas que me han hecho. Si hubiese alguna otra, háganla con confianza, por favor. Indíquenlo, por favor. Bien, gracias. Gracias por tu palabra, Melanie. Sí, el de abajo indica cuántos factores vas a tener arriba y abajo. Bien, chicos, muy bien. Avanzamos entonces. Número 13. El número 13, caramba, recientito, ¿no? 2020. 2020. Muchos recordamos con añoranza el 2020, ¿no? Al inicio, ¿no? Los que celebraron su cumpleaños en enero, contentos y felices, porque después le sacaban la lengua a los que cumplían años en abril, marzo, junio, ¿no? Así era, ¿te acuerdas? Hasta cuando llegó la pandemia un año más. Cosas. Problema número 13. Una de las profesoras de un centro de educación inicial tiene a su cargo 8 estudiantes. Ella planea distribuirlos durante la hora de educación física, y ubicarlos simétricamente sobre el borde de un círculo pintado sobre el patio del centro educativo. Si 2 de sus alumnos, los hermanos González, pertenecen al grupo y deben de estar siempre juntos, ¿de cuántas maneras diferentes podrá ubicar a los 8 estudiantes sobre la circunferencia? Bien, entonces vamos a ver cómo se hace eso. A ver. Número 13. Dice que se tiene un círculo dibujado en el piso. Ahí está. Y sobre ese círculo vamos a ubicar a los 8 estudiantes que tiene esta profesora. Pero de esos 8 estudiantes se conoce que 2 de ellos son los hermanos González. Entonces vamos a indicar acá está uno de los hermanos, González 1, y por acá está otro de los hermanos, González 2. Entonces, como ahí hay 2 de los 8 estudiantes, por acá voy a escribir o describir dónde están los 6 estudiantes restantes. Estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5 y finalmente estudiante 6. Ahí está. 6 estudiantes y los hermanos González. Los hermanos González, por ser hermanos, desean estar siempre juntos. Entonces, estos 2 hermanos que están siempre juntos, ya sabes, se convierten en un solo grupo, en el grupo G. Ahí está. Entonces, ya momentáneamente me olvido de la permutación circular de estos 2 y simplemente estos 2 son reemplazados por el objeto G. Tendríamos 6 estudiantes y el objeto G, que formarían 7 objetos que van a permutar circularmente, van a permutar alrededor de este centro. Y las permutaciones circulares de 7 objetos es igual a ¿cuánto? Factorial de 1 menos de la cantidad, factorial de 6. Factorial de 6, ¿cuánto vale? Factorial de 6 vale 720. Ahí tendré 720 maneras. Pero todavía eso no es claro. Todavía eso no es claro. ¿Sabes por qué? Porque en un momento anterior te dije que cada vez que se forman grupos, los elementos de ese grupo también se pueden ordenar. Los hermanos González forman un grupo, pero ese grupo de 2 integrantes se puede ordenar. ¿De cuántas maneras se ordenan estas 2 personas? Uno de los hermanos puede estar a la izquierda o a la derecha del otro. Por lo tanto, tiene factorial de 2 o solamente 2 formas de poderlo hacer. Entonces, el total de maneras con el cual se pueden distribuir estos alumnos alrededor de este círculo sería 720 para que se permuten circularmente y 2 maneras para que se ordenen los hermanos González. ¿Cuánto nos da esto? 1440 resultados posibles. Y 1440, ¿dónde aparece? Aparece como la alternativa C de casita. Ahí está.
Alternativa C de casita para el problema indicado. Si hubiera alguna observación, comentario acerca de permutaciones, indíquenme ustedes acerca de las fórmulas, comentarios, etc. Excelente, Hanna. Muy bien, Sandra. Gracias. Muy bien, Cristian. Fuerte abrazo, chicos, cada uno de ustedes. Muchas gracias. Son 6, porque el problema nos dice que son 8 estudiantes. Ahí están los 6 estudiantes y con los hermanos González son 8. Son 8 estudiantes. Pero condición del problema, solamente los González van juntos. Por lo tanto, los 6 restantes estarían permutando circularmente con este grupo que lo llamé G. Los 6 con el grupo G forman 7 elementos. Permutaciones circulares de 7 elementos, factorial de 6 vale 720. Ahora, cada vez que formas grupos, los hermanos González se pueden ordenar de dos maneras diferentes. Uno a la izquierda o a la derecha del otro. ¿Sí? ¿Se entiende mejor ahora? Bien. Benny, así ha venido en el examen, ¿ah? Así ha venido en el examen. Esta es pregunta de examen de admisión. Justamente por eso le indicamos, ¿no? Justamente siempre le indicamos. Sí, Jeremy, siempre se le resta 1 a la cantidad total de elementos que se tiene. Si tienes 5 elementos alrededor de un círculo, factorial de 4. Si hubiera 8 elementos alrededor de un círculo, factorial de 7. 1 menos. ¿Por qué? Ya se los he dicho en un momento. En un círculo no existe el primero ni el último. Cuando tú colocas en una fila, inicialmente pensamos que el primero está a la izquierda, luego segundo el que viene, tercero, cuarto y el último el que se encuentra a la derecha. Esa forma de ubicar a los términos justamente hace de que cuando sean lineales, es decir, cuando están a lo largo de una línea, se tome factorial de n. Pero en un círculo, factorial de 1 menos, n menos 1 para las permutaciones circulares. Bien, muchachos, avanzamos número 14. Número 14. Dice, en una pastelería hay 15 tortas de chocolate, todas de diferentes tamaños, de las cuales 3 tienen castañas, 2 tienen coco rallado, 3 tortas tienen castaña y coco rallado, y 7 son solo de chocolate. ¿De cuántas maneras, dice, de cuántas maneras diferentes se pueden seleccionar 8 tortas de chocolate, de modo que 2 tengan castañas y coco rallado, 2 tengan solo castañas, 1 tenga solo coco rallado, y 3 sean solo de chocolate? A ver, ¿cómo sería en este problema? A ver, planteamos problema número 14. Problema número 14. Avanzamos. Dice, se tienen los diferentes tipos de tortas. Dice, hay 3 que tienen castañas, 3 tortas de chocolate que tienen castañas, 2 tienen coco rallado, 2 tienen coco rallado, 3 tortas tienen castañas y coco rallado, 3 tortas tienen castañas y coco rallado, y 7 solamente son de chocolate. 7 solamente son de chocolate. Ya está. Estas son las 15 tortas que se tiene en este primer momento. Ahora, de cada uno de estos tipos de torta se va a pedir una cierta cantidad. A ver, ¿cuánto es lo que se va a pedir de estas tortas inicialmente? Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden seleccionar 8 tortas de chocolate de modo que 2 tengan castañas y coco rallado? Las que tienen castañas y coco rallado las puedes elegir acá, que son 3. De ellas quiero 2 que tengan castañas y coco rallado. Eso es lo que yo quiero elegir. También 2 tengan solamente castañas. 2 tengan solamente castañas. ¿Qué más? Y 1 tenga solo coco rallado. 1 solamente tenga coco rallado. Y 3 sean solo de chocolate. 3 sean solamente de chocolate. Entonces, arriba está indicado la cantidad de tortas que hay. Abajo es el pedido que nosotros tenemos que surtir. Necesitamos cubrir un pedido de 2 tortas de castaña, 1 de castaña y coco rallado, perdón, 1 de coco rallado, 2 de castaña y coco rallado y 3 únicamente de chocolate. ¿Ya está? Entonces, te das cuenta que cuando tú vendes, por ejemplo, si tú estás en la panadería y vas a vender tu sol de pan, agarras la bolsa, metes los panes y lo entregas al cliente. No te está diciendo
de que lo ordenes en una fila, ni tampoco que lo ordenes circularmente. Están metidos en la bolsa y le entregas. Y si acá hay unos 40 panes, de esos 40 panes, pues se coge los 4 que cubre tu sol y se lo entregas a tu cliente. ¿Qué es lo que haces? Estás tomando las diferentes combinaciones, porque no te interesa el orden, de los 40, agrupándolos de 4 en 4. Entonces aquí algo similar. De 3 tortas de chocolate con castaña, solamente quiero elegir 2. Y como no me interesa el orden, simplemente que esto será las combinaciones de las 3 agrupadas de 2 en 2. Y en forma similar, por acá tendré combinaciones de las 2 tortas agrupadas de 1 en 1. Por acá tendré combinaciones de 3 en 2. Y terminamos con combinaciones de 7 en 3. Y como tienes que hacer a la vez la elección del primero y del segundo y del tercero y del último, al hacer esto y aquello se multiplican los resultados de cada una de estas expresiones. Entonces multiplicamos y tendríamos combinaciones de 3 en 2, eso vale 3, multiplicado combinaciones de 2 en 1, eso vale 2, por combinaciones de 3 en 2, eso vale 3, combinaciones de 7 en 3, tendría 7 por 6 por 5 sobre 6, te va el 6, te queda 7 por 5, 35. Entonces acá, verifica, saldrá 35. Multiplicamos 2 por 35, 70. 3 por 3, 9. 9 por 70. El resultado saldrá 630 maneras diferentes en que se puede realizar el pedido que se está indicando. ¿Tenemos 630 en nuestra figura? Sí. Aparece 630, la alternativa, la B. Me indican por favor si hay alguna observación, comentario, algo que esté fuera de lo dicho. Bien, Cristian, ya, bien, Yamile, gracias, Hanna, muy bien. Bien, chicos, continuamos. Número 15 ya, llegamos al número 15. ¿Qué? ¿Toman quiz acá? ¿Toman quiz acá? ¿Toman quiz acá? Ya. 100%. Ya, entonces, rapidez. A ver, ¿cuánto dices? Tengo 20 minutos, ¿no? Ya. Entonces, 5 por 6, 300 segundos. 300 segundos, ¿no, Estelita? Muy bien, gracias. A ver, su tutora me ha mirado con unos ojos perdidamente grandes, así que he quedado subyugado ante tal mirada, así que solamente digo que asiento con la cabeza y digo que sí. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que en el lanzamiento de dados se obtenga una suma 7, dado que el resultado sea par y el otro impar, etcétera? Por la brevedad del caso, te voy a decir lo siguiente. Voy a indicar acá el puntaje que se obtiene en el lanzamiento de 2 dados. Cuando tú lanzas un dado, puedes sacar disculpen la rapidez. Cuando se lanzan 2 dados, el puntaje mínimo es 2. Luego puedes sacar 3, 4, 5, 6, 7. Y luego 8, 9, 10, 11 hasta 12. Pero ocurre una cosa curiosa. El número de maneras con el cual tú puedes sacar el número 2 es solamente de una sola manera. 1 y 1. No hay otra forma. Para sacar el número 3 solamente hay 2 maneras. 1 con 2 o 2 con 1. Y una cosa te das dando cuenta, el número de maneras va aumentando. Para 4 saldría de 3 maneras, para 5 de 4 maneras, para 6 de 5 maneras y para 7 de 6 maneras. Te comento, el número 7 es el puntaje que tiene mayor número de maneras de poderlo obtener. Con el número 7 se puede obtener 1 con 6, 2 con 5, 3 con 4, 4 con 3, 5 con 2 y 6 con 1. Ahí están las 6 maneras. Pero ese es el máximo, ¿eh? Porque después para obtener 8, el número 8 solamente se obtiene si lo consideras el 2 con el 6, el 3 con el 5, 4 con 4, 5 con 3, 6 con 2. Tiene 5. Entonces, para obtener un puntaje de 8, hay 5 maneras. Para obtener un puntaje de 5, un puntaje de 9, habrá 4. Un puntaje de 10, 3 maneras. Un puntaje de 11, 2 y un puntaje de 12, una manera. ¿Por qué hago este cuadro? Porque asociado al número de maneras y al puntaje, aquí voy a indicar la probabilidad.
¿De cuántas maneras se puede obtener un resultado al lanzar dos dados? 36 maneras diferentes. 36 maneras diferentes. Por lo tanto, si acá hay una manera, solamente un caso favorable, de un total de 36, la probabilidad será de 1 sobre 36. Él tiene dos maneras, su probabilidad será de 2 sobre 36. Acá tengo 3 sobre 36 y así sucesivamente tendré completado el cuadro. Ya está. Quiere decir que para obtener el 7 tengo el máximo puntaje. Finalmente, sí, porque ya tengo que dejar la pizarra, me dice. Me sigue mirando con sus hermosos ojos negros que me dan toda esa noche terrible. Me volví poeta. Bien, cosa que su profesor de RM jamás hará. Entonces, alternativa A. Cuando la suma es 7, la suma es 7, su probabilidad es 6/36, de frente, 6/36. B. Que salga un número par y otro número impar. Pero si sale par e impar, tiene la mitad de valores que es lo que puede salir en forma par-par con impar-impar. La probabilidad va a salir un medio. Lo verifica, por favor. Parte C. Su suma es menor que 5. Para que la suma sea menor que 5, puede salir 4, 3 o 2. Si sale 4, probabilidad 3/36. Si es 3, 2/36. Si es 2, 1/36. Entonces acá me pide 3/36 más 2/36 más 1/36. Y parte de la suma es 4, 9. Si sale 4, su probabilidad es 3/36. Si sale 9, su probabilidad es 4/36. Ya está. Entonces me piden al final que sume todos los resultados. A ver, la suma acá saldría 6/36. La suma acá saldría 7/36. Esto es un medio es 18/36. Y ya todo está dado en 36. La suma sería entonces igual 6 más 18, 24, más 6, 30, más 7, 37/36. Y con eso terminamos el problema indicado. La alternativa a marcar, alternativa C de casita. ¿Ya? Bien, mi estimadísima tutora, queridísima amiga, compañera de trabajo, antes que se enoje más, escúchame, cuando se lanzan dos dados, ¿por qué se dice que hay 36 resultados? ¿Por qué se dice que hay 36 resultados? Porque de los 6 resultados del primero van a multiplicarse con los 6 resultados del siguiente. Por lo tanto, en esos 36 resultados estará el 2, 3, que es diferente al 3, 2. En este salió 2 en uno de los dados, considerémoslo el primero, y 3 en el segundo. Acá salió 3 en el primero, 2 en el segundo. Como los dados son diferentes, y escúchame bien, objetos materiales totalmente idénticos no existen. Cuando lanzamos 3 monedas, a pesar que las 3 monedas sean un sol, no te dicen que sean idénticas. Igualito, cuando lanzamos acá los dados, no es necesario que te digan que son diferentes, porque no hay objetos idénticos. Salvo que el problema te lo diga, y ahí ya serían otras las consideraciones, pero no, esto se considera diferente, ¿ya? Entonces, cuando tú cuentas 2, 3, es diferente a contar 3, 2 en el lanzamiento de los dados, recuerda. Bien, continuamos entonces. Número 16. Una bolsa contiene 2 bolas negras, 3 bolas blancas, 4 bolas rojas y 5 bolas verdes. Si se extrae al azar una bola de la bolsa, determine la probabilidad de que la bola extraída sea de color negro. En este problema, ojo, escúchame por favor, voy a hacer varias observaciones. Si te dicen que tiene 2 negras, 3 blancas, 4 rojas, 5 verdes, el valor correspondiente a la probabilidad de que sea de color negro estará dado por el número de casos favorables. Es decir, ¿de cuántas maneras puedes extraer una bola negra? Bueno, si solamente hay 2 bolas negras, solamente de 2 maneras. Y lo divides entre el total de formas de extraer una bola de cualquier color. Como tenemos 2 negras, 3 blancas, 4 rojas, 5 verdes, el total saldría ¿cuánto? Saldría 5, 5, 10, 14. Esto saldría 14. Simplificas y esto te queda un séptimo. La probabilidad de que sea negra es de un séptimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. A ver, termino esto y tomo lo que tú me dices. Me preguntan con respecto a esto. A ver.
Ya. Termino esto. Profe, ¿ya terminó el problema? Sí, porque en la clave ahí es la clave ahí A. Sí, pero este problema es rico en muchas cosas, por eso hay que explotarlo. Mira, te comento lo siguiente. Acá es el lanzamiento, perdón, extraer una bola. ¿Qué pasa si te pido por favor que me digas cuál sería la probabilidad de extraer dos bolas? En este caso, las dos bolas que sean rojas. Dos bolas rojas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer dos bolas rojas? En este caso, cuando tú vas a sacar las bolas rojas, no te interesa si la bola roja está a la izquierda o a la derecha, uno encima del otro, simplemente las sacas. Y cuando tú sacas las bolas, simplemente estás formando las combinaciones de agrupar las bolas que hay de dos en dos. Entonces, cuando se extraen dos bolas rojas, sería el número de casos favorables. ¿Cuántas bolas rojas dice que tenemos? Tenemos 4 bolas rojas. De las 4 bolas rojas, vas a extraer 2. Combinaciones de 4 en 2. Y si es combinaciones de 4 en 2, ¿qué pasa con el número total de casos? Vas a extraer 2 de las 14 que hay allí. Entonces sería combinaciones de las 14 bolas extraídas de 2 en 2. Fíjate lo que aparentemente sería muy diferente cuando se extrae una. Se extrae una, hay 2 que son negras, 14 en total, 2 sobre 14, la probabilidad es un séptimo. Pero cuando te dicen que se extraen 2, tienes que pensar en las combinaciones de 4 en 2 para las bolas rojas y combinaciones de 14 en 2 para las bolas en total. Y bueno, ya se calcula esto. ¿Cuánto saldría? 4 por 3 sobre 2 saldría 6. Esto saldría 14 por 13 sobre 2. 7 por 13, 91. Ya está. Ese sería. Ahora, partiendo de este último, te pregunto, ¿cómo sería extraer? Fíjate, mira los casos, dos bolas rojas, una por una, A, con reposición, y B, sin reposición. Porque esto también aparece en algunos problemas. No sé si han visto. Entonces, cuando te dicen con reposición, significa que tú has extraído una de las bolas y la vuelves a colocar. O sea que acá no estás extrayendo simultáneamente las dos, sino uno a la vez. Extraes una primera y la vuelves a colocar. Entonces, si yo saco una, la probabilidad de que sea roja, ¿cuál sería? Como hay 4 bolas rojas, sería 4 sobre un total de 14. Esa sería la probabilidad de la primera. Como la vuelves a colocar, entonces sigue habiendo 4 bolas rojas y 14 en total. Al extraer la segunda, su probabilidad seguirá siendo de 4 rojas por cada 14 que hay en total. Como se hace el primero y el segundo, se multiplican los resultados respectivos. Son eventos independientes. Esto mitad y mitad, me queda 2 séptimos. Acá también 2 séptimos. 2 séptimos por 2 séptimos saldría 4/49. Ya está. 4/49. ¿Y qué pasa cuando es sin reposición? Cuando es sin reposición, significa que ya no vuelves a colocar la bola extraída. Entonces, en el primer caso, hay 4 bolas rojas sobre un total de 14. Su probabilidad es de 4 sobre 14. En el segundo caso, como no hay reposición, ya no hay 4 rojas, porque ya sacaste la primera roja. Significa que tienes 3 rojas y ya no hay 14. Porque sacaste una en la primera, te quedan 13. Como no hay reposición, queda una roja menos y hay una menos en total. Y eso es lo que trabajamos. Sacamos mitad, me queda 2, sacamos mitad, me queda 7, 2 por 3 saldría 6 sobre 91. Su resultado es parecido a lo que teníamos por acá. Pero fíjate que te lo pueden mencionar de 3 maneras diferentes. Extraer 2 bolas rojas, extraer 2 bolas rojas con reposición o extraer 2 bolas 1 a 1 sin reposición. Y no te dejes marear por las figuras que ahí se presentan. ¿Sí? Se puede presentar de esa manera, pero ya estás al tanto de cómo se manifiesta cada uno. Bien, antes de continuar, lo que me indicaba acá su compañera, ¿por qué sale aquí un medio? Sale aquí un medio porque esta probabilidad es de que salga un número par e impar. Entonces te comento lo siguiente.
¿Cuáles son los resultados que yo tengo? Aquí lo voy a hacer. Puede que salga par en la primera, impar en la segunda. Puede que sea impar en la primera, par en la segunda. Puede que sea par en la primera, par en la segunda, o impar e impar en cada caso. Cuando tú lanzas dos dados, pueden resultar cualquiera de estos cuatro casos. Cualquiera de estos casos. Ya hemos dicho que el resultado del primero es diferente al resultado del segundo, ¿cierto? Entonces no vayas a pensar que par e impar es lo mismo que impar y par. Entonces, que sea par en el primero y par en el segundo, ¿cuántos puntajes pares hay en el lanzamiento de un dado? Hay 3, el 2, 4, 6. ¿Y cuántos puntajes impares hay en el lanzamiento de un dado? También hay 3, 1, 3, 5. Entonces, los 3 resultados pares con los 3 resultados impares me van a dar un total de ¿cuánto? De 9 resultados posibles. Para que el primero sea par y el segundo impar, hay 9 resultados. Y acá algo similar. Fíjate, similar, multiplico y también sale 9. ¿Te das cuenta? Acá también similar. Hay 3 resultados pares y 3 resultados pares. Producto, también sale 9. Acá también hay 3 impares y 3 impares. Producto, también sale 9. Y está bien, ¿no? Porque 9 más 9 más 9 más 9 me dan los 36 resultados. Estas son las únicas maneras en las cuales yo tengo los 36 resultados en el lanzamiento de dos dados. ¿Qué me preguntan? Me preguntan la probabilidad de que el puntaje sea un par y el otro impar. Ojo, no te dice que el primero par y el segundo impar, sino te dice un resultado par y el otro impar. Es decir, te están preguntando por estos dos. ¿Cómo se calcula su probabilidad? Su probabilidad será número de casos favorables 18 sobre el total de casos 36. 18 entre 36, la probabilidad un medio. Y ahí justamente está lo que les estoy indicando. ¿Se entendió mejor? ¿Me indicas, por favor? ¿Me indicas? Sí. Gracias, muy bien. A ustedes, muy amable. Gracias, chicos. Continuamos entonces. Problema número 17. A ver, número 17. Dice, con 5 ingenieros y 4 médicos se desea formar un comité de 6 miembros. Repito, con 5 ingenieros y 4 médicos se desea formar un comité de 6 miembros. ¿Cuál es la probabilidad de que dicho comité incluya a lo más 3 ingenieros? A lo más haya 3 ingenieros. Solamente puede haber como máximo 3 ingenieros. Entonces, yo podría pensar que si como máximo es 3 ingenieros, puede ser 3 ingenieros con 3 médicos. O tal vez podrían ser 2 ingenieros, porque esto es lo máximo, puede ser menos, 2 ingenieros con 4 médicos, porque siempre tiene que haber 6. O podría ser un ingeniero con 5 médicos. Profe, esto no puede. ¿Por qué? Porque solamente hay 4 médicos. Nunca va a poder formar con 5. Fíjate entonces. Solamente entonces tengo dos casos. O se hace con 3 ingenieros y 3 médicos o con 2 ingenieros y 4 médicos. Nada más. Ahora, una pregunta. ¿De cuántas maneras escoges 3 ingenieros de 5 posibles? Combinaciones de 5 en 3 es lo que se obtiene. Porque tengo que elegir, no lo estoy ordenando. Tengo que elegir, de 5 posibles, tengo que elegir 3. ¿De cuántas maneras elijo 3 médicos? Como hay 4, combinaciones de 4 en 3. Este otro caso, ¿de cuántas maneras elijo 2 ingenieros? Combinaciones de los 5 ingenieros agrupados de 2 en 2. ¿De cuántas maneras elijo los 4 médicos? Combinaciones de 4 en 4, porque solamente hay 4 médicos. Como puedo hacer esto o aquello, cada vez que tú tengas que hacer de esta manera o de la otra, se suman la cantidad de maneras diferentes en las cuales se realiza cada uno por separado. Entonces sumamos los resultados. Por acá tendré combinaciones de 5 en 3, 5 por 4 entre 2, eso sale 10. Me corrige si me equivoco. Combinaciones de 4 en 3, esto vale 4. Combinaciones de 5 en 2, esto también vale 10. Combinaciones de 4 en 4, esto vale 1. Acá sale 40, acá sale 10. Este resultado tiene que ser 50. Pero lo que a mí me están preguntando, es la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la cantidad
de casos en total que yo puedo extraer, que yo puedo formar. Con 5 ingenieros, 4 médicos, debo de formar una comisión de 6 personas. Repito, con 5 ingenieros y 4 médicos, debo de formar una comisión de 6 personas. Entonces, el número total de casos será combinaciones de las 9 personas, 5 más 4, 5 ingenieros más 4 médicos, 9 personas en total, agrupadas de 6 en 6. Combinación de 9 en 6, eso saldría 9 por 8 por 7. 9 por 8 por 7 entre factorial de 3, que es 6. Saldría 84, si mal no recuerdo. Ese sería el total de casos. Por lo tanto, la probabilidad sería número de casos favorables, que son los que cumplen la condición 50, sobre el total, que vendría a ser 84. Sacas mitad arriba, queda 25, sacas mitad abajo, me queda 42. Aparece 25 sobre 42. ¿Tenemos 25 sobre 42? Sí, tendríamos alternativa B. Bien. Me dice Miss, ¿cómo estamos? Bien, chicos, nos pasamos un poquito. Espero que sea fructífero. De cualquier forma, cualquier observación, comentario, hacerle presente acá a nuestra querida Belis. De mi parte, un fuerte abrazo, muy contento de volverlos a ver, escuchar, leer, sobre todo, y así con ese dinamismo que se mantenga. Manténganse pilas, ya falta poco tiempo, faltan quizás menos de una semana para algunos, ya para otros ya están descontando. No piense que te falten 10 días, 15 días, trabaja como si fuera mañana. ¿Ah? Un fuerte abrazo nuevamente, cuídense bastante y estamos en contacto. Ya nos vemos, cuídense. Gracias.